Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema es de las enteroparasitosis, patología muy frecuente en nuestro medio, tomando en cuenta nuestra realidad social, nuestra realidad sanitaria, tomando en cuenta las características de el tipo de alimentación que nos servimos y, seamos sinceros, en muchas circunstancias el poco interés que se le dan a las medidas de prevención para consumo de alimentos callejeros o inclusive hasta beber agua sin el correspondiente proceso del hervido. Por lo tanto, las enteroparasitosis vamos a considerarlas como enfermedades que han estado durante muchos años en nuestra realidad médica en el país y que con seguridad lo van a seguir estando durante un buen tiempo. Hay que ser sinceros también que nuestra condición de país tercermundista predispone a este tipo de patologías. ¿Qué vamos a indicar como introducción al tema? ¿Qué es un parásito? Un organismo animal o vegetal que vive dentro de otro, sobre o dentro de otro, y que se alimenta, sobrevive, se multiplica a expensas del que se llama el huésped. La parasitosis es la enfermedad o grupo de enfermedades producidas por la infección de los parásitos. Para la presencia de las patologías parasitarias tenemos varios modos de transmisión. El principal, como les mencionaba hace un momento, consumo de agua y alimentos contaminados, que en nuestro medio se convierte en la principal causa o el principal medio de transmisión de las enfermedades. La falta de higiene, el consumo de alimentos sin el correspondiente lavado de las manos que pueden estar contaminadas, o tal vez el consumo de alimentos contaminados por ambientes o por agentes ambientales como son las moscas o las deposiciones que puedan producir las moscas. Y en algunas otras circunstancias, otro tipo de parasitosis se pueden transmitir a través de fomites, como son los objetos personales, de uso personal, ropa de cama o algún otro tipo de instrumento o elemento que usamos en nuestra vida diaria. Recordando un poco el conocimiento adquirido en parasitología, vamos a indicar que los parásitos se van a clasificar en varios grupos. Los endoparásitos, que son los que viven dentro del huésped, como las tenias. Los ectoparásitos, los que viven fuera del huésped, como son los ácaros. Otro tipo de clasificación divide a los parásitos en protozoarios o unicelulares, como las amebas, metazoarios o pluricelulares, como los áscaris. Los parásitos protozoarios a su vez se dividen en los rizópodos, donde el exponente principal es la entamoeba histolítica, ciliados como el Balantidium coli, que es considerado el parásito más grande, flagelados como la Giardia lamblia, que tiene esta figura o esta forma característica, ¿no? Parece una cometa con una carita sonriente, son los flagelos que tiene a manera de la forma de una cometa. Y los esporozoos, como son el caso del Cryptosporidium. Los parásitos metazoarios o helmintos a su vez se subdividen en los nematelmintos, donde el exponente es el Ascaris lumbricoides, y los platelmintos, donde tenemos a la Taenia sol. Todos estos tipos de parásitos que estamos mencionando los vamos a encontrar en nuestra práctica clínica de manera frecuente. Todos estos son formas parasitarias que en algún momento de nuestro trabajo como médicos vamos a llegar a diagnosticar, nos vamos a encontrar con estos casos.
¿Cuáles son las parasitosis más comunes en el país? La yardiasis, la mebiasis, la oxoriasis, ascaridiasis, la asteniasis y las cisticercosis. Vamos a ver las características de cada una de estas enfermedades. La yardiasis es una parasitosis producida por la Giardia lamblia. Como les mencionaba hace un momento, parece una cometa con una cola y flagelos en las partes laterales que asemejan a los componentes que tiene una cometa, ¿no? Y en la parte central, si se la ve sobre todo desde arriba, parece una carita sonriente. Es la manera de poder diferenciarla en un estudio de un coproparasitológico. La forma infectante son quistes y la localización a nivel del aparato digestivo donde van a producir el daño patológico es en los segmentos proximales de intestino delgado, donde producen una enteroparasitosis. Y esta enteroparasitosis va a estar caracterizada sobre todo por la presencia de deposiciones líquidas. Cuando se adquiere la giardiasis a través del consumo de alimentos contaminados, tenemos un tiempo de incubación que puede ser entre 1 a 2 semanas, durante los cuales el paciente está completamente asintomático. Ya pasado el tiempo de incubación y con el proceso de multiplicación de los parásitos y el daño patológico que producen a nivel de la pared intestinal, las manifestaciones clínicas estarán representadas por la presencia de diarrea, deposiciones líquidas que pueden ser abundantes, fétidas, con un dolor abdominal, que se alternan con periodos de deposiciones normales. El paciente puede estar un par de días, 3-4 días, con deposiciones líquidas, y luego las deposiciones se normalizan por un lapso de tiempo similar, hasta una semana. Posteriormente, nuevamente se presentarán las deposiciones líquidas, ¿no? Con el cortejo sintomático acompañante de dolor abdominal, que además se puede acompañar de un estado de náuseas, vómitos, anorexia, secundario a la anorexia, si es crónica, la pérdida de peso, porque el paciente no se alimentará adecuadamente. En los casos de giardiasis, las heces fecales no contienen ni restos de moco ni sangre. Es una manera de poder identificar a esta patología en los reportes coproparasitológicos. La giardiasis crónica es aquella que presenta periodos de diarrea por más de 14 días. Antes de los 14 días denominaremos giardiasis aguda. Cuando el cortejo clínico se presenta más allá de las 2 semanas y que además se puede acompañar de signos de mala absorción, ya podemos indicar que es una giardiasis crónica, que a su vez, al ser un proceso de mala absorción, donde las vellosidades intestinales están tan inflamadas que no se produce el proceso de la absorción de nutrientes, va a llevar al estado de el síndrome de mala absorción, desnutrición y anemia, mucho más marcado en pacientes pediátricos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la giardiasis? A través de un estudio coproparasitológico donde se observará la presencia de quistes o trofozoitos en un estudio de heces fecales frescas. El paciente debe llevar la muestra de heces fecales que sean eliminadas a primera hora de la mañana. También se puede realizar un aspirado duodenal, que obviamente es un procedimiento que no se realiza rutinariamente, pero en casos en que esté el paciente con una sonda de alimentación intestinal que entra desde la boca o desde la nariz hasta el intestino para alimentación, en casos de que tenga alguna patología que
impida la normal alimentación. En esos casos donde se tiene esta sonda que llega hasta el intestino, se puede realizar un aspirado del contenido duodenal, observar al microscopio y poder determinar la presencia del parásito. También se puede realizar un estudio serológico que se realiza a través de una muestra de sangre, donde se determinará la presencia de un antígeno específico un antígeno específico de la giardia en las heces fecales. De todos estos estudios, la serología es la que menos se realiza porque es un método costoso, y para qué realizar algo tan complejo si podemos identificar al parásito con un estudio más simple, que es el coproparasitológico. ¿Cómo se realiza el tratamiento una vez identificado el parásito? Con la administración de medicación antiparasitaria. Tenemos al metronidazol, al albendazol y la furazolidina en pacientes que se ha identificado el parásito y que tengan los síntomas clásicos y típicos de esta patología. Las amebas producen una infección conocida como amebiasis, pero para que se produzca la amebiasis y se considere como una patología que amerita tratamiento, el agente infeccioso debe ser de la variedad histolítica, la entamoeba histolítica, cuya forma infectante son los quistes y que se localiza sobre todo a nivel de intestino grueso, a nivel del colon. La giardiasis, hemos indicado, porciones proximales del intestino delgado. La amebiasis sobre todo comprometerá al colon, pero la amebiasis tiene la característica de poder llegar a comprometer, a infectar a otros órganos como son el hígado y los pulmones sobre todo. Y también podemos encontrar amebiasis a nivel cutáneo, a nivel del aparato genitourinario e inclusive a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las formas clínicas de la amebiasis tenemos una forma aguda y una crónica. En la forma aguda, las presentaciones o la presentación clínica estará caracterizada por una rectocolitis aguda, infección a nivel del colon descendente, en la porción distal, en las sigmoides, y a nivel del recto, produciendo una rectocolitis, que se caracteriza por la presencia de deposiciones líquidas o semilíquidas, pero con restos hemáticos. Puede haber una colitis fulminante, una inflamación e infección del colon, que comprometa grandes segmentos del mismo, y al ser una infección masiva, una infección que tenga un compromiso en zonas extensas del colon, esta infección localizada en algún momento puede llegar a pasar al torrente sanguíneo y convertirse en un cuadro de sepsis, lo cual puede llevar a un shock séptico, por eso se denomina la colitis fulminante. Tenemos también otra variedad de la infección por amebas, que es la infección, la multiplicación y el daño patológico a nivel del apéndice, produciendo una apendicitis amebiana. En estos casos de apendicitis amebiana, la clínica de la apendicitis es la típica, la que ya hemos aprendido para diagnosticar apendicitis. Se realiza el tratamiento quirúrgico, la apendicectomía típica, y al momento de realizar el estudio anatomopatológico, recién se pueden observar los quistes de las amebas. Entonces, clínicamente no diferenciaríamos una apendicitis aguda de las usuales a una apendicitis aguda de origen amebiano. Las amebiasis crónicas pueden tener una presentación clínica de dos variedades, una que es la colitis crónica, una infección, un proceso inflamatorio infeccioso del colon que pasa más allá de los 14, en algunos libros dicen hasta 21 días, que se caracteriza también por la presencia de episodios diarreicos que pueden alternarse con periodos de heces normales o hasta de constipación,
pero que en la mayor parte de las veces estarán acompañados de restos hemáticos, o la presencia de un ameboma, una tumoración secundaria al proceso de inflamación del colon mediado por las amebas, que puede fácilmente confundirse con una neoplasia maligna de colon. Del grupo de las amebiasis agudas, la rectocolitis aguda presenta la diarrea disentérica, típica con la presencia de moco y presencia de restos hemáticos e inclusive material purulento. Deposiciones líquidas o semilíquidas en un número de 3 a 4 en 24 horas. También se acompaña de dolor abdominal, tipo cólico, marcado a nivel de flancos y zona del mesogastrio, donde está la ubicación del marco colónico. Y tenemos esa sensación de tenesmo rectal. El paciente se queja de que tiene la sensación de que tiene que ir al baño a eliminar sus deposiciones. Pero una vez que va al baño no elimina nada. Tiene ganas de ir al baño, pero una vez que está ahí no elimina nada. Eso se llama tenesmo rectal. Si el proceso infeccioso y además acompañado de un cuadro infeccioso compromete a segmentos muy importantes del colon, como todo cuadro infeccioso, puede acompañarse de fiebre, de alzas térmicas. Al momento de revisar al paciente, realizando el estudio semiológico, palpando todo lo que corresponde al marco colónico, vamos a encontrar dolor a la palpación profunda. La colitis fulminante, les decía que es un proceso infeccioso que puede acompañarse de un estado de shock. Como todo cuadro agudo, severo, se acompaña de alzas térmicas, deshidratación secundaria a la fiebre, distensión abdominal importante, como vemos acá, por una inflamación muy severa del colon, dolor abdominal de mucha intensidad por el proceso inflamatorio y la presencia de las diarreas sanguinolentas. En primera instancia se presenta un cuadro de fiebre, pero ya en los casos de que el paciente esté entrando en un shock séptico, podemos encontrar hipotermia en nuestros pacientes. Otra forma de presentación de la colitis fulminante es con una peritonitis aguda o perforación de las asas intestinales, lo cual producirá la peritonitis, que es altamente agresiva, que puede llevar a la muerte del paciente en un par de días. La apendicitis amebiana, como les indicaba, tiene la sintomatología típica de una apendicitis bacteriana aguda, de las usuales, que se acompaña de dolor abdominal, náuseas, vómitos, ese dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, presencia de deposiciones líquidas y alzas térmicas. El estudio histopatológico de la pieza operatoria es la que nos ayuda a establecer el diagnóstico. Clínicamente no se diferencia de cualquier otro tipo de apendicitis. La colitis crónica se va a caracterizar por periodos de diarrea alternados con situaciones de constipación o estreñimiento. Las manifestaciones clínicas abdominales son más solapadas, como un dolor abdominal de leve a moderada intensidad. No es muy importante la intensidad del dolor, pero sí se acompaña de meteorismo, que es la presencia de acumulación excesiva de gases a nivel intestinal, lo cual puede producir también aumento de volumen abdominal, sobre todo en las etapas postprandiales. Luego de que el paciente ingiere sus alimentos, pasados a partir de unos 30 a 60 minutos, ya se puede presentar el meteorismo.
El dolor va a estar referido a todo lo que es el marco colónico. Es el dolor de leve a moderada intensidad, no muy importante, no como en los casos previos que hemos indicado. Este dolor es mejor tolerado por el paciente. El ameboma o tumoración secundaria a la inflamación por las amebas, una forma rara de presentación de la patología, y dependiendo del tamaño que adquiere el ameboma puede llegar a producir cuadros de oclusión intestinal, de obstrucción a nivel del intestino grueso. Dependiendo del grado de obstrucción se tendrá disminución o ausencia de las deposiciones, distensión abdominal importante por la dificultad para eliminar las deposiciones, dolor abdominal muy intenso secundario a esta distensión. Puede haber presencia de otros síntomas menos específicos, como son la presencia de vómitos, algunas veces de características retentivas, e inclusive presencia de alzas térmicas. Como les decía, dependiendo del tamaño que adquiera el ameboma, palpando el abdomen se puede llegar a percibir la presencia de una neoformación, una tumoración abdominal, que puede en primera instancia identificarse como un cáncer de colon. El diagnóstico se lo realiza a través de una colonoscopía, como vemos en la imagen. La parte central es el ameboma, que ha llegado a obstruir prácticamente por completo la luz del colon. Se toman las biopsias correspondientes y, de igual manera como en casos previos, el estudio histopatológico será el que nos dará el diagnóstico final. También encontramos amebiasis extraintestinales, sobre todo a nivel de hígado y de pulmones, con la presencia de abscesos cuya clínica es similar a de los abscesos bacterianos, con presencia de fiebre, malestar general, síntomas inespecíficos como cefalea, mareos, hiporexia, y dependiendo de la magnitud del cuadro infeccioso, estos abscesos pueden llegar a producir situaciones de sepsis, tanto el absceso hepático a nivel del hígado como en los pulmones. Tenemos otra variedad que es la amebiasis cutánea, con la presencia de estas lesiones a nivel cutáneo en forma generalizada, que se caracterizan por la presencia de zonas eritematosas con pápulas que posteriormente van confluyendo y se convierten en estas lesiones que parecen costras. Se toman las muestras de tejido correspondiente para una toma de biopsia, y también el estudio histopatológico nos dará el diagnóstico final. Y podemos encontrar abscesos a nivel cerebral, mediados también por la presencia de estos parásitos de las amebas. Estas dos presentaciones que les muestro, la amebiasis cutánea y la amebiasis cerebral, son raros, muy raros de poder encontrar. No son tan usuales como los casos que comprometan al intestino. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la amebiasis? A través de la identificación de los trofozoitos en heces fecales frescas, en el estudio del coproparasitológico, y también tenemos la posibilidad de realizar un estudio serológico donde se encontrarán anticuerpos específicos contra las amebas. Igual como hablábamos al referirnos a la Giardia, la posibilidad de tener un estudio coproparasitológico que es más simple, más rápido y más económico, desplaza a la realización del estudio serológico para algunos casos donde el diagnóstico no esté muy claro luego de realizar el coproparasitológico simple. ¿Cómo se realiza el tratamiento? A través de medicación antiparasitaria, donde el principal antiparasitario es el metronidazol. También podemos utilizar otros antiparasitarios como el timidazol o el secnidazol. En casos de presencia de abscesos
tanto hepáticos como pulmonares, el tratamiento debe ser quirúrgico. Se debe realizar la extracción de los quistes, de los abscesos, el drenaje de los abscesos, y a nivel pulmonar inclusive se puede llegar hasta las lobectomías, la extirpación quirúrgica de porciones parciales o totales de uno o más lóbulos pulmonares, dependiendo de la magnitud de la infección. Otra de las enteroparasitosis bastante frecuentes en el medio son las oxiuriasis, sobre todo con una presentación geográfica más frecuente en las zonas cálidas del país. Agente etiológico, el Enterobius vermicularis. Son parásitos muy pequeñitos, de hasta 1 centímetro de longitud, que asemejan granos de arroz un poco alargados. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de prurito anal sobre todo de predominio nocturno, porque al estar los oxiuros localizados a nivel de colon distal o de recto, en la noche, mientras uno está durmiendo, pueden salir a través del ano y producir una inflamación perianal, y es la que produce el prurito anal. También se puede encontrar oxiuriasis a nivel de fosas nasales, que producirá el típico síntoma o manifestación clínica del prurito o escozor nasal. Cuando la patología compromete a niños, puede llegar a producir alteraciones en la conducta como la irritabilidad o trastornos de la conducta, que se caracterizan o se acompañan de periodos de insomnio. Son niños que no pueden dormir por el prurito que presentan o por el miedo a que les venga un prurito muy intenso y tengan que rascarse continuamente la región del ano. En mujeres, la cercanía del ano con el conducto vaginal puede llegar a producir la infección de este último, produciendo una vulvovaginitis. En casos, en situaciones más raras, la patología puede estar acompañada de dolor abdominal, estado de náuseas o inclusive vómitos. Pero uno de los datos clínicos más característicos es el bruxismo. Es esa situación en la cual se produce un chasqueo de los dientes mientras el paciente se encuentra durmiendo, ¿no? Los dientes van sufriendo un chasqueo continuo y permanente. Eso se llama bruxismo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? A través de la observación directa. Fíjense que está la zona perianal y como vemos a los parásitos como pequeños granitos de arroz en toda la zona perianal. Y existe una prueba que se utiliza desde hace mucho tiempo, que se llama el test de Graham. Con el test de Graham utilizamos una cinta adhesiva, el famoso scotch, que colocamos a nivel de la zona de la perianal, de la zona alrededor del ano, y esta cinta adhesiva luego se la coloca en un portaobjetos para poder realizar la observación de los parásitos en sus formas adultas. Tratamiento se realiza con el albendazol en primera instancia, el mebendazol o el pamoato de pirantelo, que son los antiparasitarios específicos para el tratamiento de los enterobiasis. Como es una patología que llega a comprometer a todo el núcleo familiar, el tratamiento debe ser realizado no solamente al paciente, sino también a todos los miembros de la familia, sobre todo cuando se trate de niños que duerman en la misma cama, porque si un niño está durmiendo y los parásitos salen por el ano,
pueden llegar a contaminar las sábanas, frazadas, y si hay otro niño durmiendo en la misma cama, ese será el medio por el cual puedan llegar a infectar a otro miembro de la familia. Entonces, en estos casos se recomienda el tratamiento a toda la familia. Otro parásito bastante frecuente en el medio es el Ascaris. La infección por Ascaris se llama ascaridiasis. Recordemos que la hembra es mucho más grande que el macho y puede llegar a producir hasta 200,000 huevos diarios. 200,000 huevos diarios. Esta es la causa por la cual este parásito se llega a multiplicar rápida y fácilmente y producir la clínica característica. En las etapas iniciales, como la mayor parte de las enteroparasitosis, estos casos de ascaridiasis pueden cursar hasta asintomáticos. Cuando el número y la cantidad de parásitos es muy abundante, fíjense como acá tenemos la extracción de Ascaris de un paciente, se puede presentar una distensión abdominal muy importante que se puede acompañar de alzas térmicas, dolor abdominal, estado de náuseas, vómitos, hiporexia, como de cualquier otro tipo de patología abdominal. Este parásito tiene la facultad de poder migrar. No solamente puede estar alojada a nivel del intestino, puede viajar, si vale el término, migrar hacia otras zonas y llega a introducirse a la vía biliar, porque del intestino sube al duodeno, llega al esfínter de Oddi, ingresa por el esfínter de Oddi y puede colonizar fácilmente la vía biliar, o ingresar hacia el conducto pancreático, el conducto de Wilson, y producir pancreatitis aguda. Cuando existe una cantidad importante de parásitos, estos pueden ser eliminados por vía rectal, así de manera espontánea, como vemos en la imagen de la derecha, o inclusive por la boca o las fosas nasales cuando el paciente está durmiendo. Pero al subir si vale el término, ¿no? Subir del intestino, pasando por estómago, subiendo hacia el esófago, llegar a la faringe para eliminarse por la boca, también hay la posibilidad de que pueda ingresar desde la faringe a la vía respiratoria y producir infección por Ascaris a nivel de los pulmones. Cuando se produce una cantidad tan importante y sorprendente de parásitos como estamos viendo en esta imagen, se puede llegar a obstruir el intestino por la presencia de los parásitos. Los parásitos en una cantidad tan abundante pueden llegar a producir oclusión intestinal. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? De igual manera, a través de la observación en las heces fecales de los huevos del Ascaris. Cuando la infección está a nivel de los pulmones, se eliminará esputo con presencia de las larvas. Dependiendo del lugar entonces donde se ubiquen, ¿no? Si es a nivel pulmonar, se observarán larvas. Si la infección está en el aparato digestivo, se observarán los huevos fertilizados. Fíjense acá abajo, la imagen de la derecha, tenemos una resección intestinal por obstrucción, por oclusión intestinal. Se abrió una porción de la pared intestinal y vean cómo están los Ascaris prácticamente en todo el diámetro del intestino. Esto es lo que está ocasionando la obstrucción intestinal. Tratamiento para la ascaridiasis: la utilización del albendazol
el mebendazol o el pamoato de pirantelo. Cuando ya se produce obstrucción intestinal o biliar, pero parciales, el citrato de piperacina, pero en obstrucciones parciales. Si la obstrucción es total, produciendo el síndrome de oclusión intestinal con aumento de volumen abdominal, ausencia de eliminación de heces, signos ya de isquemia a nivel del intestino, el tratamiento directamente es quirúrgico. Cuando la obstrucción es severa en intestino o en vías biliares, el tratamiento directamente es quirúrgico. Las teniasis y cisticercosis, tenemos como agente etiológico a la Taenia solium y Taenia saginata. Al hablar de cisticercosis debemos indicar que es la patología que sí se presenta en nuestro medio. Equivocadamente se indica a las infecciones por cisticercos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, como triquina, triquinosis. Triquinosis en Bolivia no hay, lo que hay es la cisticercosis. Entonces debemos corregir este error, si lo tenemos, de que en Bolivia, en nuestro país, lo que tenemos es cisticercosis. No hay infecciones por triquina. Dentro de las características de la tenia tenemos al parásito adulto, que es como una lombriz muy alargada que puede llegar a medir hasta varios metros, que es la forma adulta, que es la que va a colonizar el intestino, y los cisticercos dentro de los huevos del parásito, que son las que producirán las cisticercosis en otras zonas del organismo fuera del aparato digestivo. Cuando se presenta la teniasis, las manifestaciones clínicas son muy solapadas. En etapas iniciales el paciente puede estar completamente asintomático. Pasados hasta 2 meses después de la infección, recién se presenta el cortejo clínico sintomático caracterizado por la presencia de diarreas ocasionales, anorexia, pérdida de peso, una sensación de hambre, pero dolorosa. El paciente tiene el deseo de comer, tiene esa sensación subjetiva de hambre, pero que se presenta con dolor a nivel de la zona del epigastrio. También podemos encontrar prurito anal, al igual que en los casos de la oxidiasis, e inclusive la salida de los parásitos por la zona anal o un contenido de características lechosas o inclusive hasta purulentas. Las manifestaciones fuera del aparato digestivo pueden caracterizarse por la presencia de los angioedemas, como vemos en esta imagen de la izquierda, por diseminación hematógena del parásito que puede producir un edema por lesión a nivel vascular, que como vemos aquí en la imagen está comprometiendo a nivel de ambos ojos, a nivel de los labios, y un aumento de volumen importante en toda la cara. Pero la localización más grave, más peligrosa y riesgosa es a nivel del sistema nervioso central, con la acumulación de los cisticercos en la masa encefálica. Esto puede llegar a producir, en la mayor parte de los casos, cuadros convulsivos, un síndrome convulsivo. Ahora, si se lesionan o se comprometen ya regiones específicas, zonas específicas del cerebro, podemos tener alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, o si comprometen los núcleos de origen de los pares craneales, alteraciones neurológicas secundarias al compromiso del origen del par craneal,
por el cisticerco, y la manifestación clínica va a depender de cuál de los pares craneales sea el que esté comprometido. También podemos encontrar una presentación oftálmica, una presentación a nivel de pulmones o inclusive a nivel del hígado. En el hígado es muy común encontrar los cisticercos que se observan así como pequeños granitos blancos, ¿no? Pequeños granitos blancos. Eso es lo que antes se conocía como triquinosis. O puede estar también la presencia de estas lesiones en forma de pápulas, en forma de vesículas a nivel del músculo estriado, y es la manera por la cual uno puede adquirir la infección, el consumo de carne roja contaminada, la carne vacuna que consumimos de manera regular en nuestra dieta. Es necesario observar la carne al momento de su compra, porque puede estar contaminada con los cisticercos, y si consumimos esa carne contaminada podemos llegar a desarrollar la enfermedad. La presentación intestinal es la menos grave, pero las que sí son delicadas y con mayor gravedad son las presentaciones extraintestinales. El diagnóstico se realiza a través del coproparasitológico, donde vamos a observar las proglotides que pueden llegar a, o se pueden observar, en las heces fecales o inclusive en la ropa interior del paciente, por la eliminación espontánea de estas proglotides. En el estudio microscópico se observarán los huevos como vemos acá en la imagen, donde los huevos de Taenia solium y Taenia saginata son indistinguibles uno de otro. La forma de los huevos prácticamente es la misma. Para una cisticercosis, una neurocisticercosis sobre todo, o una cisticercosis pulmonar, el estudio o los estudios de gabinete que ayudarán al diagnóstico son la radiografía, como ven acá, una radiografía PA de tórax con un compromiso bilateral que aparentaría ser una tuberculosis miliar. La imagen en ese infiltrado intersticial micronodular bilateral, que es típico de la tuberculosis miliar, se asemeja muchísimo a la infección por cisticercosis en pulmones. Ante la duda diagnóstica tomaremos una tomografía, pero en la tomografía a nivel cerebral las imágenes no dan donde perderse. Son típicas estas imágenes de abscesos, que pueden llegar a formarse abscesos, quistes en varias zonas del cerebro, que desde las capas superficiales hasta las partes profundas de la masa encefálica, con un compromiso siempre en ambos hemisferios. A mayor presencia de quistes que están produciendo la neurocisticercosis, mayor la probabilidad de llegar a presentar manifestaciones neurológicas, como hemos dicho, sobre todo en la presentación de convulsiones. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Para las teniasis, el medicamento de elección es el praziquantel, pero tenemos otras opciones terapéuticas como es el albendazol y últimamente la nitazoxanida. Estamos hablando de unos 10 años más o menos que yo conozco la nitazoxanida, que se considera un antiparasitario de amplio espectro, o sea que se utiliza para poder realizar el tratamiento de una gran variedad de parasitosis, desde las teniasis, las ascaridiasis, las giardiasis, las oxoriasis. O sea, se puede utilizar nitazoxanida prácticamente con cualquiera de las enteroparasitosis. Y el tratamiento quirúrgico va a estar destinado para aquellos casos graves,
con un compromiso intestinal también muy importante por las tenias, que como ven pueden medir hasta varios metros, que de igual manera que los ascaris pueden llegar a producir obstrucción intestinal. La indicación ante un cuadro de oclusión o suboclusión intestinal es directamente quirúrgico. Ahora, el tratamiento para una neurocisticercosis, no vamos a sacar uno por uno los quistes del cisticerco, ¿no? El tratamiento quirúrgico en la presentación neurológica no está indicado, pero en la presentación pulmonar, si el compromiso no está diseminado, si está localizado a nivel de un lóbulo o de un segmento pulmonar, entonces también se podrá realizar una lobectomía total o parcial. ¿Cómo se previenen las parasitosis? Miren, el hablar de parasitosis, de enteroparasitosis, llega a ser hasta un tema que se lo pasa por alto, una situación que nos puede llevar a sobreestimar a la enfermedad y no darle la importancia necesaria. Y como han visto en los casos que les he presentado, las manifestaciones clínicas y el daño que puedan ocasionar los parásitos puede llegar a ser severo, inclusive con manifestaciones extraintestinales. Para prevenir estas infecciones debemos seguir medidas de salubridad, tan simples como el lavado continuo de manos. Estoy seguro que ahora, desde que se ha presentado el COVID, nuestras manos andan más limpias que nunca, porque nos lavamos de manera continua y permanente, no solamente con agua, sino con el uso de un jaboncillo de tocador. La limpieza de manos, el lavado de manos, debe ser antes de consumir los alimentos, después de ir al baño, después de estar en contacto con posibles elementos que puedan estar contaminados con formas parasitarias. Debemos hervir el agua. Yo sé que todavía hay personas que les encanta tomar agua de la pila. Ese es el término vulgar que usamos, ¿no? Agua directamente del grifo. Se ha hecho un estudio, hace muchísimos años, estaba todavía en la facultad, y se determinó que el agua que tomamos es un zoológico. El agua que consumimos, no solo en La Paz, sino en varias ciudades, realmente es un zoológico. Yo le digo que es un zoológico porque tiene un montón de bacterias, parásitos, que la cloración del agua, que es una normativa para la potabilización y el consumo domiciliario, no llega a eliminar por completo a estas formas bacterianas o parasitarias. Por lo tanto, hervir el agua debe ser una normativa en los hogares bolivianos para evitar la posibilidad de contraer una de estas enteroparasitosis por el consumo de agua sin hervir. El lavado y desinfectado de los elementos de la cocina que se van a utilizar para la preparación de los alimentos, el cocinarlos adecuadamente, el no consumir alimentos callejeros o, como decimos, de dudosa procedencia, por el hecho de que no tenemos la certeza de cómo habrán sido preparados. Tal vez no se han tomado las medidas de higiene adecuadas. Entonces el consumo de alimentos callejeros siempre tiene riesgo. Miren, tomando medidas tan simples, tan sencillas como estas, que son básicas dentro de la salubridad, podemos llegar a evitar infecciones severas que inclusive puedan llegar a poner en riesgo nuestra vida. Para lo que es la teniasis y la cisticercosis, el control en los mataderos debe ser exhaustivo. La Intendencia Municipal es la encargada de realizar el control en los lugares de faeneo del ganado bovino para que su carne sea comercializada en los mercados. Entonces, todo
no solo la carne, todos los alimentos destinados al consumo humano deben estar bajo un estricto control de calidad. Sacrificar animales enfermos, situación que a veces no se cumple porque los comerciantes de la carne no están dispuestos a tener pérdidas por sacrificar, imagínense, una vaca enferma. ¿Cuánto costará una vaca? No tengo idea, pero sé que es mucho dinero. Entonces los comerciantes no se van a dejar o no van a permitir perder una cantidad de dinero y de una manera irresponsable comercializan carne contaminada. Muy bien, entonces quedamos a la espera de cualquier duda.